extenderles un cordial saludo y una felicitación a los organizadores, al doctor Miranda, a los panelistas y a todos quienes estamos siendo parte del gremio médico presentes en esta ponencia. Permítanme por el siguiente punto presentarle a la doctora, primera panelista, que va a ser la doctora Mayra Vargas Alvarado, médico cirujano graduado de la Universidad Estatal de Guayaquil, especialidad en ginecología y obstetricia, realizada en la maternidad de Enrique Sotomayor, avalada en la Universidad Estatal de Guayaquil, subespecialidad en biología de la reproducción humana, que obtuvo en el Instituto Nacional de Perinatología, avalada en la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomada en endoscopía ginecológica, obtenido en la Universidad Autónoma de México, diplomada en ultrasonido obstétrico, obtenido en la Universidad Autónoma de México, maestría en endocrinología ginecológica, obtenido en la Universidad de Alcalá, España, miembro activo de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Guayas, miembro de la Academia Americana de Medicina Reproductiva y del Hospital Ginecológico Kennedy de Estados Unidos. Adelante, doctora, con su ponencia, por favor. Ya, a ver. Okay. ¿Ahí están viendo la pantalla? ¿Sí están compartiendo? Sí, Ya. está bien. Quiero poner la presentación para que salga una por una. ¿Ahí se la ve toda o no? ¿Cómo la No, doctora, no está bien. Tiene que arriba poner en opciones de presentación, tiene que ponerle A ver. duplicar pantalla. A ver, déjenme ver. Lo tenía listo y no sé qué movía. A ver. Hay No, hay no, una opción no, que doctora. dice No. ¿Cómo la puedo ubicar? No me sale ahorita esa opción que me salía hace un rato para... Ajá. Sálgase otra vez, sálgase otra vez. Eso. Otra vez póngale compartir pantalla. La tengo abierta la presentación, ¿verdad? Eso. Ya. Compartir pantalla, le da clic en el PowerPoint que usted tiene abierto y luego a la derecha compartir. Espérenme un ratito que estoy teniendo problemas con esto ahorita y lo dejé listo. A ver, vamos a ver. Dejar de compartir, otra vez compartir pantalla. Belén, si me escuchas, ¿le puedes ayudar a la doctora? Hola doctora, buenas noches. Por favor, cierre ese documento. Cierro esto. ¿Sí? ¿Ya? Váyase a la carpeta de donde está y ponga abrir en PowerPoint, porque lo que está haciendo es abriendo en una aplicación solo de fotografía. Ya, ok, ya, aquí está. PowerPoint y busque la... Aquí ya está. Aquí y ya lo encontré. Espérenme, ¿dónde está para ponerle una sola? Aquí abajo sabe estar. Sí, abajo en una como pantalla grande. Ya, ahí la tengo ya abierta. Listo, y ahí vuelva a compartir. Ya, pero espere que se me hizo ya la pantalla grandotota. Salir de la presentación, a ver. Vamos a compartir. Ahí. Esa cosa no me sale ahorita. Espérenme. Ahí, compartir. Ahí. Ahí está perfecto, doctor. Sí, perfecto, doctor. Ya. Gracias, Belén. Ya, gracias. Gracias. Permítame, por favor, hacer una corrección. La doctora que se va a presentar es la doctora Mirna. Yo cometí una equivocación al nombrar su nombre, doctora. Bien, bien. Está bien, pero yo creo que la mayoría entienden esos errores. No hay problema.
Así es. Bueno, comenzando con la quinta jornada de las conferencias, vamos a tratar un tema muy bonito y muy apasionado por muchos que nos dedicamos a tratar a la pareja infértil. Pero tiene algunas implicaciones, además de lo bonito, hay que también estar actualizado, porque como han sucedido muchos cambios, estos cambios han venido muy rápido, y a raíz de la pandemia, pues las cosas han cambiado, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de los avances en infertilidad. Los avances científicos y tecnológicos, tanto en el área de la reproducción en general, reproducción humana en general, y el manejo de la pareja infértil, en estos últimos años han sido muy impresionantes, debido a que han tenido un desarrollo exponencial. ¿Por qué? Porque estos avances se han venido presentando de una manera tan rápida. Y como han pasado momentos que se han pasado desapercibidos, a veces hay ciertos conceptos y técnicas que al poco tiempo pueden pasar desapercibidos o pueden ya ser obsoletos, ¿no? Entonces, por eso es que es necesario estar continuamente en revisión de estos conceptos y de estas técnicas. Pero han ocurrido muchos avances, y estos avances van marcados desde el nacimiento de Louise Brown. Louise Brown fue la primera niña que se obtuvo por un procedimiento de fertilización in vitro. Esto ocurrió en el año 1978. ¿Y en qué caso fue esta paciente? Esta paciente fue una mujer de 40 años que tenía un problema tubárico, tenía una obstrucción tubárica bilateral. Pero gracias al trabajo tesonero de los doctores Patrick Steptoe y Robert Edwards, estos adelantos han marcado un hito en la historia de la medicina reproductiva, porque estos embarazos no hubieran sido posibles si años atrás no se hubieran ideado todas estas técnicas. No solamente estas nuevas técnicas nos sirven para el diagnóstico y el tratamiento del manejo de la pareja infértil, sino que también nos van a ayudar para poderle ofrecer a esa pareja que se ve limitada por ave motivo en no lograr un embarazo, habiendo todas estas técnicas a la mano que les podemos ofrecer. Luego de este advenimiento, de este primer nacimiento desde el año 1978, viene también en 1987 la posibilidad de obtener ovocitos o los óvulos obtenidos por punción ovárica, porque recordemos que antes se hacía el estímulo de la parte ovárica y se obtenían folículos, los gametos, por vía laparoscópica. Es decir, no se obtenían directamente. O sea, uno de los adelantos es que ahora, desde aquel año, ya se pudo hacer la punción ovárica con la obtención de los ovocitos y con guía ultrasonográfica. Eso realmente es un avance, y también que ya no iba a ser por vía laparoscópica como uno de los principales procedimientos, sino que también podía hacerse vía transvaginal. Luego, en el año 1992, Palermo logró el primer nacimiento, el primer embarazo con la técnica de inyección de espermatozoides intracitoplasmática, que más adelante la hablo y la describo más o menos en qué consiste. Luego, a mediados de la década de los 90, se introdujo la biología molecular en el área de la reproducción humana, lográndose el desarrollo de nuevos tratamientos de gran trascendencia para estas parejas con cierto grado de incapacidad. Pero no solamente fueron estas técnicas, no iba tanto solamente con la ciencia y la tecnología, sino que también evolucionaron los medios de cultivo, ahora son de mejor calidad, tienen más nutrientes y tienen ciertas sustancias protectoras para proteger a los embriones.
Y los equipos han ido evolucionando a tal manera que hay nuevos equipos que se pueden adaptar a los procedimientos actuales para poder ayudar a estas parejas. Luego, ¿en qué consiste? Desde el punto de vista de la evaluación de la pareja infértil, se han logrado que estos tratamientos sean más prácticos, sean más eficientes, con unas mejores tasas de éxito, con mejor resultado de exámenes y mayor probabilidad de embarazo. Ese es el objetivo de la evaluación de la pareja infértil. Si bien es cierto, se manejaban conceptos, por ejemplo, que la mujer infértil debería de esperar más o menos 1 año, 12 meses, en que no embaraza para poder recurrir a asistencia médica y poder ser evaluada, esto ya inclusive pudiera verse disminuido el tiempo en caso de mujeres que tengan mayores de 35 años o por casos en particular. Por ejemplo, mujeres que ya se saben que han sido diagnosticadas desde la adolescencia, que tengan ovarios poliquísticos, que tengan menstruaciones irregulares, las endometriosis y más adelante otras enfermedades, otras patologías que son causas muy frecuentes de enfermedades en mujeres, causas de infertilidad en mujeres en etapa reproductiva. Por lo tanto, estos adelantos han ido cambiando poco a poco, pero han sido cambios abismales, cambios muy rápidos, que es necesario actualizarse y estar pendientes de sus progresos. La siguiente diapositiva. Pero también estos adelantos han hecho que se modifiquen ciertos paradigmas, porque estos no solamente están relacionados con los cambios a nivel científico, a nivel tecnológico, sino que también estos están relacionados y abarcan aspectos emocionales y psicológicos, y que estos a su vez van a tener repercusiones de éticos, legales, religiosos y sociales, que están directamente relacionados con estas técnicas de reproducción asistida. De ahí que la necesidad de tener consentimientos informados y la paciente, todo el manejo de la pareja infértil es un manejo multidisciplinario, no solamente es de 1 o 2, es un equipo multidisciplinario que abarque todos estos aspectos. También, o sea, ¿cuál es el objetivo? Al hacer la evaluación de la pareja infértil, el objetivo es acortar el tiempo. Y una vez que uno puede acortar el tiempo, puede prescindir de ciertos exámenes. Es verdad que desde un inicio la evaluación de la pareja infértil tiene su proceso, hay que hacer el estudio, una historia clínica completa, una valoración, un examen físico exhaustivo, que nos pueda dar luces para poder identificar cuál es el factor que está acarreciendo en ese tipo de pacientes. Y también el perfil hormonal, su batería de exámenes, sus métodos de diagnóstico, no dejar a un lado la ecografía. La ecografía es un método de diagnóstico y también de tratamiento que ha significado ser de mucha importancia en el tratamiento de la pareja infértil, no solamente para el diagnóstico, sino también tratamiento. Se hacen las aspiraciones con guía ultrasonográfica, se hacen las transferencias con guía ultrasonográfica. También cuando uno hace inseminaciones intrauterinas, que es uno de los métodos más antiguos hace algunos años, también podemos hacer las inseminaciones con cánulas intrauterinas que tienen en la punta una guía, un dispositivo que podemos observar con guía ultrasonográfica si es que hemos podido dejar la muestra dentro de la cavidad uterina. Entonces, todos estos adelantos y también estas maneras de evaluar a la pareja infértil hacen que este tratamiento sea mucho más corto, esta etapa sea corta y por lo tanto iniciar tratamiento más rápidamente, porque generalmente cuando vienen a las consultas, la pareja está muy ansiosa, obviamente,
porque ha pasado tiempo de no lograr un embarazo y entonces ellas se sienten minimizadas por verse limitadas en no lograr algo tan espontáneo que debe de ocurrir como es la fertilización, ¿ya? Luego, uno de los procedimientos mucho más antiguos desde hace algunos años es la inseminación intrauterina, pero esta inseminación se mantiene vigente a través del tiempo, se ha mantenido vigente, a pesar de que tiene bajas tasas de éxito. Por lo tanto, uno se debe de plantear en los momentos actuales y relacionar, considerar el estado actual de la inseminación intrauterina versus a procedimientos más modernos como la fertilización in vitro, que facilitan unas mejores tasas de éxito y tienen mejores resultados y mejores tasas de implantación. Y también es importante recordar que los abortos recurrentes es uno de los problemas más difíciles de tratar en este tipo de pacientes, no solamente en las que logran el embarazo de forma espontánea, sino también en aquellas mujeres que logran el embarazo con técnicas de fertilización in vitro. Y también estos resultados deben de ser evaluados, no solamente del éxito per se, sino también la evaluación de estos procedimientos, de cada procedimiento, pero su costo-beneficio, ¿ya? De cada procedimiento. Eso es importante reconocer porque uno pudiera ofrecerle lo mejor que pudiera haber, por ejemplo, la fertilización in vitro con todas sus clasificaciones, un ICSI, por ejemplo, cuando hay un factor masculino severamente afectado, es lo mejor que le podemos ofrecer. Pero yo, por querer ayudarla a la paciente, no voy a darle lo mejor que tenga si es que no sea una de las causas y condiciones más acertadas. Porque si en el primer intento falla y no logra el embarazo, yo le seguiré ofreciendo de esa técnica, de ahí no me puedo bajar, no puedo bajar a una inseminación intrauterina, no puedo bajar a estímulos con coito programado. Entonces, uno tiene que ir valorando cada caso en particular, ¿sí? Entonces, también hay el advenimiento, los procedimientos de la laparoscopia e histeroscopia. Bueno, la causa más indicativa para realizar un procedimiento quirúrgico serían aquellas mujeres que tengan obstrucción tubárica o haya alguna obstrucción en el factor tubárico que sea indicativo de este tipo de cirugía. Pero actualmente está muy controversial su uso debido a que ya con este advenimiento de estas nuevas técnicas de fertilización in vitro, hay casos que prefieren no operarse y pasar directamente a técnicas de reproducción asistida. Entonces, así sea las de alta complejidad. Pero en estos casos, la aparición de la laparoscopía se vio muy utilizada en los casos de factor tubárico afectado, ¿ya? Eso es en cuanto a la laparoscopía y la histeroscopía, ¿ya? Por lo tanto, todos estos procedimientos de alta complejidad motivó que muchas patologías dejaran de ser tratadas quirúrgicamente para pasar directamente a la fertilización in vitro. También existen ciertos factores. Uno de los factores muy importantes para el manejo de la pareja infértil es la inducción de la ovulación. Existen diferentes medicamentos para poder ayudar a estimular estos folículos, desde procedimientos de baja complejidad y de alta complejidad, la cual depende no solamente del número de folículos que pudiéramos obtener, sino que también es necesario la calidad de los folículos, de los ovocitos que pudiéramos obtener, y todo esto depende también de la edad materna o de la edad que tenga la paciente. Luego también podemos utilizar los análogos de GnRH. La controversia está en si antagonistas y agonistas.
Lo que sí está muy en boga y está muy claramente definido es que se utilizan los antagonistas porque los antagonistas para utilizar los esquemas, utilizar los efectos de flare-up en los esquemas cortos, en esquemas largos, de los agonistas, tanto agonistas y antagonistas. ¿Cuál es la ventaja del agonista? Es el efecto estimulador breve en los niveles de FSH y LH que pudiera ser beneficioso para la maduración ovocitaria. Eso pudiera ser uno de los efectos más positivos en la inducción con los agonistas de GnRH. La tendencia actual es de usar cada vez menos hormonas en los llamados esquemas amigables. Por lo tanto, es necesario precisar el uso y evitar las complicaciones durante la inducción de la ovulación. Es de suma importancia evitar estas complicaciones. Dentro de la biología de la reproducción es donde se han producido muchos adelantos, lo cual es motivo de revolución de estos procedimientos de fertilización in vitro. Y por lo tanto, existen diferentes técnicas de inseminación. Por ejemplo, la inyección intracitoplasmática de espermatozoides es una técnica que se implementó desde el año 1992 y su principal indicación fue la alteración del factor masculino. Cuando había un factor masculino severamente afectado, esa es y sigue siendo la indicación más acertada. Luego las técnicas han ido evolucionando, entre esas tenemos al PIXI. ¿En qué consiste el PIXI? En forma natural, el ácido hialurónico se encuentra en las células del cúmulo oforus. ¿Por qué es importante esto? Porque esto reacciona con los receptores que se forman durante la maduración espermática. Y esto es sinónimo de la integridad de la cromatina. Entonces eso sí es importante recordar por qué se utiliza esta técnica, ¿no? Existen dispositivos que ya vienen adicionados con ácido hialurónico para que se permita hacer esta reacción al juntarse con los receptores de la maduración del espermatozoide, ¿ya? Inicialmente, estos ya son técnicas nuevas que han aparecido, pero inicialmente recordemos que fue el GIF, que es la transferencia intratubaria de gametos. Eso era ya algo que se obtenían por laparoscopía y una vez que se preparaba la muestra seminal, todo era afuera, luego se transfería los gametos dentro de la trompa. Y todo esto a medida del tiempo ha ido evolucionando. Otra de las técnicas que tenemos es el IMSI. El IMSI es una técnica que se utiliza, cabe recalcar, que es un equipo muy costoso que se adapta al equipo de micromanipulación al sistema de ICSI convencional. ¿Ya? Al sistema de ICSI convencional. Por lo tanto, estas técnicas, tanto la inyección intracitoplasmática de espermatozoides como el PIXI, el IMSI, son variaciones que pueden usarse combinadas dependiendo del factor causal de cada paciente. Entonces, además de estas técnicas, también tenemos que tener en cuenta ciertas complicaciones y hace muchos años se pudo disminuir la incidencia del síndrome de hiperestimulación ovárica utilizando protocolos de estimulación ovárica con los antagonistas, al inducir la maduración ovocitaria con un agonista, que es el agonista de GnRH, en lugar de utilizar el HCG. Es decir, se empleaba el efecto estimulador corto en los niveles de FSH, LH, que es el efecto flare-up de
de los agonistas. Ese es uno de los beneficios de esta medicación. Luego, como el laboratorio de fertilización in vitro es muy amplio, también se han visto en la necesidad de dividirlos y están agrupados por de andrología, en el laboratorio de fertilización in vitro, en la parte del área de genética y la criopreservación. ¿Ya? Entonces es necesario tener en cuenta que es un equipo multidisciplinario con diferentes áreas y cada quien se ocupa de los procedimientos que deben de realizar. Dentro de la biología de la reproducción es donde se han producido muchos adelantos que han motivado todos estos procedimientos de fertilización asistida. Y dentro, tal vez, el más acertado y el más preciso es el diagnóstico preimplantacional, lo que se llama PGD, por sus siglas en inglés DGP, que es uno de los más destacados, dada su repercusión en la detención de embriones con anomalías, lo cual se traduce en mejores tasas de éxito. Dentro del PGD también tenemos luego, hay la técnica de hibridación in situ fluorescente, en la cual en esta se analizaban solamente hasta 23 pares de cromosomas y valoraban solamente estos pares de cromosomas para hacer un diagnóstico preimplantacional. Pero esta técnica tenía limitaciones en cuanto a la calidad de la fijación, en cuanto a la superposición y también a la pérdida de micronúcleos o de los núcleos. Y también, a la presencia, también por la presencia o la aparición de vacuolas que podían aparecer. Entonces, en vista a estas limitaciones del FISH, hubo la aparición de esta otra técnica que es la hibridación genómica, que se la combinaba con el FISH para evitar todas esas limitaciones. Luego, otra de las técnicas que tenemos, técnicas de evaluación de los embriones, tenemos al time lapse. Desde 1997, Payne y su equipo realizaron las primeras aportaciones a este tipo de investigación, donde por medio de cámaras de video y también ahora con cámaras fotográficas de alta complejidad, se toman fotografías cada 5 a 20 minutos y se realiza una secuencia. Se realiza una secuencia para poder apreciar desde la fertilización, la evaluación y el desarrollo embrionario. Y se pueden verificar características dinámicas de este desarrollo. Esto es muy importante, algo que de pronto no pudiéramos haber imaginado que eso pudiéramos haber obtenido, ¿no? Con esta técnica de time lapse. Dentro de estas técnicas de evaluación que está el time lapse, también se puede combinar con el diagnóstico genético, que en un principio se podía correlacionar su desarrollo y las alteraciones genéticas, pero hoy en día también se puede complementar el diagnóstico embrionario. Otra de las técnicas, tenemos a la técnica de la eclusión asistida. ¿Qué es esto? El Assisted Hatching, por sus siglas es AH, que fue desarrollada con el objetivo de adelgazar la zona pelúcida de los embriones que iban a ser transferidos. Al facilitarle esta eclosión, porque esto pudiera haber un posible endurecimiento de la zona pelúcida o alguna alteración de la zona pelúcida, mejoraba las tasas de implantación. Existen algunos estudios que dicen que a pesar de que en algunos no pueden mejorar las tasas de implantación, sí disminuían las tasas de aborto evolutivo y disminuían las tasas de aborto. Entonces esto sí fue importante tenerlo en cuenta.
Entonces, dentro de todas estas técnicas también está mucho en boga las técnicas ómicas, que se está hablando mucho de la de reproductómica. ¿En qué consiste en esto? Todavía falta mucho camino por recorrer, ya que está todavía en proceso, pero se cree que va a ser de mucha importancia, va a tener mucho futuro, no solamente para el estudio embrionario, sino también para diagnosticar la receptividad endometrial y su sincronización con el embrión, por lo que en la actualidad ya se la está llamando reproductómica. ¿Sí? Doctora, ¿Sí? Hola. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Doctora, sí le escuchamos. No sé, Marlene, si a lo mejor quería decirle algo a la doctora Vargas. sí, doctora, no sé si me escuchó, nos quedan 2 minutos, Ah, bueno, yo ya... pero pese a esto, creo que el tema está muy interesante, así es que sigamos. No, ya con esto termino. En realidad no me sale la otra diapositiva que era gracias, pero en todo caso, con todo este advenimiento de las técnicas de reproducción asistida, hoy en día, podemos ofrecerles a las parejas que cursan con cierto grado de infertilidad, ya sea mínimo o mayor, con cualquiera de estas técnicas, siempre y cuando sean valoradas en todos sus aspectos. Muchas gracias. Excelente presentación, doctora Vargas. Vamos a continuar con el doctor Lino Arturo Rojas. El doctor pues tiene su trabajo en ProSalud Medical Center en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Salud Pública, Escuela Medicina. En docencia universitaria e investigación educativa, magíster en Administración del Desarrollo Educativo, de Ginecología y Obstetricia, autor de la Guía de Práctica Clínica del Ministerio de Salud Pública, autor de la actualización de la Guía de Práctica Clínica, Trastornos Hipertensivos, Alarma Materna, SCOR, Mama, Claves Obstétricas del 2017 del MSP, libro Fundamentos del Manejo del Embarazo de Alto Riesgo, libro Principios de Anatomía y Fisiología, libro Biología General y Botánica, Manual de Estándares, Indicadores e Instrumentos para la Calidad de la Atención Materno-Infantil, y conferencista de cursos y congresos. Buenas noches, amigos. No sé si me están escuchando. En este momento. Sí, adelante, doctor Lino. Todo está bien. Adelante. Bueno, amigos, primeramente un gusto saludarles a ustedes y un agradecimiento y una felicitación a los directivos de CODECER. Recordemos que CODECER es uno de los comités de mucho apoyo a nivel nacional.
porque de una u otra manera ayuda a los derechos sexuales y reproductivos, y eso es saludable. Y nosotros como ginecólogos es nuestra obligación justamente compartir, ayudar, difundir todos estos principios que están alineados a través de CODECER. Me han pedido justamente que hable en esta charla sobre el manejo activo de la tercera etapa del parto, nuevas evidencias. Para poder justamente comprender un poco de esto de las nuevas evidencias, vamos a recordar un poquito qué es esto de la medicina basada en evidencia, qué son las evidencias científicas. La medicina basada en evidencia es la utilización de la mejor evidencia de investigación disponible para guiar la toma de decisiones clínicas en el manejo de pacientes. Es decir, cómo le manejo yo a un paciente, pero siempre y cuando yo tenga una evidencia que respalda mi accionar médico. Se menciona que la medicina basada en evidencias es el uso consciente y explícito de la mejor evidencia científica disponible para tomar la mejor decisión en el manejo de pacientes. Toda afirmación que se considere verdadera ante las nuevas evidencias opuestas puede concluirse que sea incierta. Es decir, yo puedo afirmar algo hoy, pero si después de un tiempo sale alguna evidencia científica que se contrapone a lo que estamos diciendo, por supuesto, lo que hoy se decía como cierto, probablemente es incierto o es falso. Sidney Burnell, decano de la Universidad de Harvard, de Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, dijo uno de los puntales fundamentales cuando mencionaba un discurso a sus alumnos. ¿Qué decía él? Mis alumnos se quedaban conmocionados cuando les digo que en los 10 años próximos se habrá demostrado que la mitad de lo que aprendieron durante la carrera de medicina estaba equivocado. Y el problema es que ninguno de los profesores sabe cuál es esa mitad. Y eso lo dijo justamente en la década de los años 60. Recordemos que la Universidad de Harvard es una de las principales universidades a nivel mundial. Ojo, y eso es completamente cierto lo que dice Sidney Burnell, que lo que aprendemos hoy, probablemente en 10 años, más de la mitad, será algo diferente. ¿Y todo en base a qué? A la evidencia científica que se va descubriendo conforme avanza la investigación científica. Entonces, él quiso decir que la evolución del conocimiento médico obliga siempre, escuchen bien, a actualizarnos, a replantearnos lo aprendido y probablemente a ser muy abiertos ante la nueva evidencia científica y a cambiar, en base a eso, nuestro médico. Un momentito, por favor, un momentito. Es que me tocó también. Entonces hablábamos que la medicina basada en evidencia es el pilar fundamental justamente del accionar médico. Siempre esta medicina basada en evidencia utiliza el método científico como apoyo a la experiencia clínica. Es por eso que es fundamental la evidencia científica que va a ayudar a la mejor toma de decisiones. El método científico es un proceso ordenado que permite el conocimiento científico de la realidad y luego para justamente verificar. Todo eso tiene que ver justamente con la medicina basada en evidencia, que siempre utiliza un método científico para encontrar la mejor evidencia científica y la toma de decisiones. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esta medicina basada en evidencia? Actualiza conocimientos y es la base científica de los criterios médicos. Mejora la comunicación médico-paciente, porque a través de la evidencia científica usted puede explicarle al paciente lo mejor o la mejor evidencia que puede ayudarle al manejo de ese paciente. Estimula la elaboración de guías de práctica clínica, por supuesto, porque sabemos que las guías de práctica clínica siempre tienen como respaldo una evidencia científica y una recomendación de acuerdo a esta evidencia. Tenemos diferentes tipos de evidencia y tenemos justamente diferentes formas de encontrar esta evidencia. Por ejemplo, cuando yo tengo un escenario clínico que quiero investigar sobre terapéutica, que vamos a hablar sobre la mejor evidencia científica justamente del MATER, del manejo activo de tercera etapa del parto, vemos que los ensayos clínicos actualizados es la mejor forma de estudio. En cambio, si yo quiero investigar sobre diagnóstico,
los estudios prospectivos o analíticos es la mejor forma de estudio. Vean, para pronósticos son los estudios de corte. Para los efectos adversos y factores de riesgo son los estudios de corte o caso control. Es decir, dependiendo del escenario clínico, el diseño metodológico para la evidencia científica es diferente. Y cuando hablamos justamente de la pirámide de evidencia científica, vemos que la opinión de expertos de las personas que más conozcan ese tema es lo último en evidencia científica. Y vamos subiendo, vean, si es que yo hablo sobre todo de diagnósticos y más aún si hablo de tratamientos específicamente, son los estudios clínicos y autorizados el pilar fundamental. Porque un estudio clínico y autorizado se basa en ver un grupo de personas al azar. Y ese grupo de personas yo puedo dividirles en dos, igualmente al azar. A un grupo le puedo dar un medicamento, al otro grupo le puedo dar un placebo, o le puedo dar otro medicamento. Pero la persona que le dé el medicamento no sabe a quién le dé el medicamento y a quién le dé el placebo. Es decir, todo es al azar. Y al final del estudio recién voy viendo qué persona recibió el medicamento y qué persona recibió el placebo. Y eso es algo mucho más valedero justamente para la toma de decisiones, porque en realidad se evalúa el medicamento que estoy utilizando. O sea, es un excelente estudio los estudios clínicos autorizados en cuanto a la investigación, sobre todo de tratamientos. Pero vean, sobre los estudios clínicos yo tengo las revisiones sistemáticas, que no es nada más que el estudio de varios estudios clínicos, o sea, analiza esos varios estudios clínicos. Por eso es que tiene mucha más información, tiene mucha más valía las revisiones sistemáticas. Y los metaanálisis no es nada más que el estudio estadístico de los estudios clínicos. Entonces, vean, si un metaanálisis o una revisión sistemática le dice tal afirmación, créanle mucho más que un estudio clínico autorizado, es decir, tiene mejor evidencia científica. Entonces, vean, los niveles de evidencia son básicos o fundamentales justamente para la toma de decisiones. Como les dije hace un momento, los estudios clínicos autorizados son fundamentales, sobre todo cuando hablamos de tratamientos. El metaanálisis, recuerden, no es nada más que el estudio estadístico de varios estudios clínicos aleatorizados. Y eso es buenísimo, porque me da mejor información que un solo estudio. Y la revisión sistemática es lo mismo. La revisión sistemática estudia o analiza varios estudios clínicos y de ellos saca un resumen. Es decir, es una de las afirmaciones científicas con mucha valía. Y para eso, ¿no? Sobre todo para estos estudios metaanalíticos o revisiones sistemáticas, de Cochrane, colaboración es una de las mejores fuentes de revisiones. Por eso es que, sobre todo, la biblioteca Cochrane tiene mucho respaldo científico porque se basa justamente en este tipo de revisiones, sobre todo revisiones sistemáticas y metaanálisis. Pero si comprendemos justamente sobre evidencia científica, vamos a ver qué evidencia científica actual mejora justamente lo que es la atención del parto y sobre todo lo que es el manejo activo de la tercera etapa del parto. Para empezar a hablar justamente sobre esto, hablemos un poquito del parto. ¿Qué es el parto? Recordemos que el parto es la expulsión del producto de la concepción, vivo o muerto, por vía abdominal o vaginal, pero ahí viene un punto clave. Cuando tengo una edad gestacional de 22 semanas o más. Ojo, que pese 500 gramos o más, o que tenga una talla de 25 centímetros o más. Ahí hablamos de parto. Todo lo que sea menos de estas indicaciones, hablamos de aborto. Entonces, vean, justamente, parto 22 semanas o más de edad gestacional. Si usted no sabe edad gestacional, puede aplicar el peso, 500 gramos o más. Y si no sabe la edad gestacional, de pronto no tiene peso, una talla de 25 centímetros o más. Eso nos dice la evidencia científica. Pero ¿cuáles son las etapas del parto, los periodos del parto? Tenemos 3 etapas del parto bien establecidas. La primera etapa se conoce como borramiento y dilatación, que tiene una fase latente y una fase activa. Tengo el expulsivo y tengo el alumbramiento, que es lo que nos compete y lo que vamos a hablar el día de hoy. El borramiento y dilatación tiene sus fases, como les dije, fase latente y activa. ¿Qué es la fase latente? Es la presencia de actividad uterina regular y con dilatación, según la nueva evidencia científica, hasta los 5 centímetros. En cambio, ¿qué es la fase activa? Es la actividad uterina regular, pero que parte de 6 centímetros en adelante. ¿Qué es el expulsivo? El expulsivo, recuerden, es la salida del producto, es el nacimiento del producto, el nacimiento del niño, que se inicia con el borramiento y dilatación completa hasta que nace, hasta que sale al exterior. ¿Y qué es el alumbramiento? El alumbramiento es la salida de la placenta y sus membranas y sus anexos. Y justamente en eso nos vamos a enfocar en la charla del día de hoy.
Entonces, la tercera etapa del parto, que comprende el alumbramiento. Recuerden, se inicia con el nacimiento del niño hasta la expulsión completa de la placenta y sus membranas. Eso es la tercera etapa del parto. Tiene complicaciones si es que no se atiende adecuadamente, como por ejemplo hemorragias. Y esto es la principal causa de hemorragia postparto que ya vamos a hablar. Puede haber una retención de placenta o de pronto una inversión uterina. Son complicaciones que pueden presentarse en la tercera etapa del parto. El alumbramiento normal, según la evidencia científica actual, nos habla que en promedio es de 5 a 6 minutos, que puede ir hasta el 90% hasta los 15 minutos. Y vean, hasta el 97% se expulsa la placenta hasta los 30 minutos. La Organización Mundial de la Salud hablaba que cuando ha pasado una hora, hablamos de placenta retenida. La evidencia actual nos habla, la evidencia 2022, que cuando la placenta no se ha expulsado luego de 30 minutos, y hablamos de placenta retenida. Pero una de las principales complicaciones justamente de problemas del alumbramiento es la hemorragia postparto. ¿Y qué es la hemorragia postparto? La hemorragia postparto es la pérdida de sangre mayor de 500 mililitros luego de un parto vaginal o mayor de 1000 mililitros luego de un parto por cesárea. Aunque actualmente, por ejemplo, el Colegio Americano de Ginecobstetricias, ellos indican que cualquier sangrado mayor de 1000 mililitros, independientemente si es parto normal o vaginal, se considera hemorragia postparto. Pero también, ¿qué me dice la evidencia científica? Que toda pérdida sanguínea, independientemente de su cantidad, si causa una inestabilidad hemodinámica, también se considere como hemorragia postparto. Entonces, la hemorragia postparto es uno de los problemas gravísimos justamente que puede presentarse luego del parto. Recordemos que la hemorragia postparto es la segunda causa de muerte materna aquí a nivel de país y la primera causa de muerte materna a nivel mundial. Por eso es importante conocerla y sobre todo prevenirla. ¿Qué nos dice justamente la evidencia científica? Dice que esta hemorragia postparto puede clasificar en primaria y en secundaria. Primaria temprana y secundaria tardía. ¿Qué es la hemorragia postparto primaria? Es aquella que se presenta en las primeras 24 horas luego del parto. Y la secundaria es aquella que se presenta del día 2 y hoy se habla hasta las 12 semanas del postparto. Pero, ¿qué es fundamental? Por ejemplo, ¿qué nos dice el Colegio Americano de Ginecobstetricia? Ellos nos habla que en la hemorragia postparto primaria, ojo, se haga una mnemotecnia de las 4 T's. ¿A qué se refiere estas 4 T's? ¿Qué son las causas principales de hemorragia postparto? Se refiere la primera T a tono, la segunda T a trauma, la tercera T a tejido y la cuarta T a trombina. De estos, el tono representa el 70% de los casos, y la mayoría de casos. El trauma representa aproximadamente el 20%, el tejido aproximadamente el 9%, y la trombina, que es un problema de coagulación sanguínea, al 1%. Entonces, vean, si sabemos que el tono representa el 70% de los casos, lo fundamental es tratar de prevenir este problema del tono. ¿Y por qué la hemorragia postparto causa tanta mortalidad? Recuerden, primera causa de muerte materna a nivel nacional es justamente por su irrigación sanguínea. El útero en un embarazo a término recibe aproximadamente de 500 a 700 mililitros por minuto de sangre, es decir, 15% del gasto cardíaco total. Es decir, una persona con hemorragia postparto en pocos minutos puede quedar en exangüe. Por eso es fundamental prevenirla y por eso es fundamental evitar esta hemorragia postparto. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia científica en cuanto a prevención de hemorragia postparto? Ojo, que toda mujer, aquí se tiene un parto, independientemente del tipo de parto, ya sea parto vaginal o ya sea por parto por cesárea, dice, se realice el MATER. MATER significa, son siglas del manejo activo de la tercera etapa del parto. Y nos habla con una recomendación A, es decir, lo fundamental para prevenir la hemorragia postparto, sobre todo el tono, que es el 70% de los casos responsables de hemorragia postparto, utilice MATER. ¿Y en qué consiste el MATER? El MATER se recomienda, escuchen bien, a toda mujer luego de un parto vaginal o luego de un parto por cesárea. Y nos dice la evidencia que el MATER es superior al manejo expectante. ¿Qué es el manejo expectante? Recordemos, yo cuando me formaba de ginecólogo, nosotros no sabíamos del MATER, nunca nos enseñaron del MATER. Nosotros aprendíamos el alumbramiento, era de manejo expectante. Es decir, una vez que habíamos planteado el cordón umbilical, nos cruzábamos los brazos y esperábamos los signos clínicos de desprendimiento de placenta. Eso es el expectante, esperar que la placenta salga espontáneamente.
En cambio, el MATED, o manejo activo de tercera etapa del parto, se ha visto por evidencia científica que es superior al expectante. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de hemorragia postparto. ¿Y en qué consiste este MATED? En administrar un medicamento uterotónico que es profiláctico para justamente evitar el sangrado. Nos habla de tracción controlada del cordón umbilical. ¿En qué consiste? Usted le pone los uterotónicos. Espera que haya la contracción del útero y ahí sí, cuando hay contracción, tracciona el cordón umbilical y el útero lo estabiliza o lo rechaza. Eso es la contracción controlada del cordón umbilical. Y el tercer punto, tercer paso, es el masaje del fondo uterino. El masaje generalmente se realiza cada 15 minutos por 5 minutos y se hace las 2 siguientes horas luego del parto. Pero les he puesto como interrogante porque la evidencia científica nos habla que si la paciente ya recibió los uterotónicos, no amerita el masaje uterino. La evidencia científica dice que no sirve para nada si usted ya recibió los uterotónicos. En cuanto a los medicamentos uterotónicos, ojo, se recomienda utilizar hasta el minuto luego del nacimiento, descartando previamente la presencia de otro niño. ¿Y por qué? Recordemos que el 50% de embarazos gemelares o embarazos múltiples son hallazgos casuales intraparto o intracesárea. Muchas de las pacientes que acuden a la atención de parto no se han hecho controles prenatales o no se realizaron ecografías. Entonces, eso muchas veces la paciente no sabe que tiene un embarazo múltiple. Y si usted le pone oxitocina o le pone un útero tónico luego del nacimiento de ese bebito y no ha descartado otro niño, puede una contracción tan intensa en el útero que probablemente puede comprometer el bienestar de ese otro niño si está dentro del útero. Por eso nos recomiendan usar los uterotónicos hasta el minuto luego del nacimiento, pero descartando la presencia principalmente de otro niño. Entonces, el MATED nos habla que usemos oxitocina u otro medicamento dentro del primer minuto, recuerden, descartando la presencia de otro niño. La tracción controlada del cordón umbilical y el masaje uterino. Esta es una norma de Ministerio de Salud Pública publicada justamente desde el año 2013, que está escrita en la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública. Pero vamos viendo si lo que se mencionaba en el 2013 como norma del Ministerio de Salud Pública es o no efectivo en la actualidad. Por ejemplo, ¿qué mencionaba en esta guía de práctica clínica? Se mencionaba que como uterotónico de primera edición se utilice oxitocina en dosis de 10 unidades intramuscular o 5 intravenosa hasta el minuto luego del nacimiento. Y se mencionaba, si es que usted no tiene oxitocina, puede administrar misoprostol. Misoprostol recomendaban 600 microgramos bioral. Y si usted no tiene ni oxitocina ni misoprostol, recomendaban de pronto usar ergometrina. Ergometrina 0,2 miligramos intramuscular. Recuerden, ergometrina está contraindicado en pacientes con fenómeno Raynaud, cualquier cuadro hipertensivo de cualquier origen o de pronto problemas de una cardiopatía. Pero entonces, eso era la norma. Usar uno de estos medicamentos. Pero, ¿qué nos dice la evidencia científica actual? Recuerden, el agente uterotónico es el componente más importante de este material, porque provoca contracción del útero. Recuerden que el uterotónico, su función es contraer el útero intensamente para disminuir el sangrado. Recordemos por anatomía que las arterias espiraladas están abiertas y que una arteria tiene pulsatilidad, tiene presión de pulso. Entonces, si no hay contracción del útero, va a haber sangrado. La arteria espiralada que está abierta necesita que la fibra miometral contraiga, comprime esta arteria. Eso se conoce como ligadura viviente de Pinard. Y la contracción de todo el útero, recuerden, se llama globo de seguridad de Pinard. Entonces, fundamental la contracción. Por eso es que los uterotónicos como preventivo de la hemorragia postparto es el pilar fundamental de lo que es el MATED. La tracción del cordón umbilical se ha asociado con beneficios modestos según la evidencia científica. Y el masaje uterino, recuerden, en el momento actual, todos los metaanálisis dicen que si ya recibió el uterotónico, no se debería realizar. Entonces, ¿qué concluye esta evidencia científica? ¿Qué nos dice la evidencia científica? La evidencia científica nos habla que la hemorragia postparto, un momentito, nos habla, vean, hay un estudio clínico aleatorizado del año 2019, que la hemorragia postparto mayor de 1000 mililitros disminuye siempre y cuando ustedes justamente
utilicen el MATEV. Vean, 8 versus 24, un riesgo relativo de 0.34, índice de confianza del 95%. Es decir, si usted utiliza el manejo activo, ojo, eso es superior al expectante. Nos habla que la hemorragia postparto mayor de 500 mililitros, 50 versus 145, un riesgo relativo de 0.34, es decir, a favor de la intervención. Es decir, que usted utiliza manejo activo, disminuye el riesgo de hemorragia postparto. La hemoglobina materna postparto menor de 9 gramos de decilitro, 36 versus 71, es decir, hay menos riesgo de anemia después del parto si usted utiliza el MATEV. Transfusión de sangre materna, 1 versus 2.9, con riesgo relativo de 0.35, significa a favor de la intervención. Es decir, si usted realiza el MATEV, hay menos probabilidades que usted pueda transfundir a esa paciente. Es decir, toda la evidencia científica, ojo, a favor del uso del MATEV. Entonces, cuando hablamos del MATEV, ¿qué nos habla, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud? Hay una publicación, una guía de práctica clínica de la OMS del año 2018. Ellos hablan que la oxitocina debe utilizarse como para el manejo activo de la tercera etapa del parto, 10 unidades intramuscular o 10 intravenoso, diferente a nuestra guía nacional. La guía nacional nos decía 10 unidades intramuscular o 5 intravenoso. Aquí nos dice que es superior justamente usar 10 intramuscular o 10 intravenoso. Pero cuando utiliza intravenoso hay que hacerlo diluido y lentamente. Si usted le pone intravenoso en bolo rápido, probablemente pueda darle una hipotensión, inclusive puede, según la evidencia científica, puede darle un problema cardíaco. Entonces, utilicen oxitocina diluida y lentamente intravenoso. Si usted no tiene oxitocina, dice la OMS, use misoprostol, ¿cuántos? 600 microgramos por hora. Y si no tiene ninguna de las dos, puede usar ergometría. Ellos, en el 2018, estaban a favor del uso de cualquiera de estos medicamentos. Inclusive recomendaban la sintometrina, que es una asociación de oxitocina más ergometrina, en dosis justamente de 5 unidades de oxitocina, 0,5 miligramos de ergometrina intramuscular. Pero la nueva evidencia científica, en base a los diferentes metaanálisis, nos habla, por ejemplo, del 2018, un metaanálisis de estudios clínicos aleatorizados de efectividad y efectos secundarios de fármacos uterotónicos para prevenir hemorragia postparto. ¿Qué nos dice? Encontraron que la oxitocina más misoprostol, es decir, le damos los dos, le asociamos oxitocina más misoprostol, o le damos oxitocina más ergometrina, o le damos carbetocina sola, cualquiera de estas asociaciones era superior a usar oxitocina sola. ¿Para qué? Para prevención de hemorragia postparto. Es decir, es mucho más efectiva, según la evidencia científica actual, la asociación de medicamentos. Oxitocina más misoprostol, oxitocina más ergometrina o carbetocina sola, superior a usar oxitocina sola para prevención de hemorragia postparto. Entonces, la evidencia nos habla que el uso de terapia uterotónica de combinación, oxitocina más misoprostol, oxitocina más ergometrina o carbetocina sola, es mucho más eficaz, más efectiva para prevención de hemorragia postparto que usar oxitocina sola. Y por supuesto que usar oxitocina sola es superior al manejo expectante. O sea, toda la evidencia científica nos habla justamente del uso de asociación de medicamentos. Hay un estudio justamente que habla de la oxitocina más misoprostol versus oxitocina sola. Si usted utiliza oxitocina más misoprostol, según este estudio de metaanalítico, nos habla un riesgo relativo de 0,70, es decir, a favor de la intervención. Es decir, oxitocina más misoprostol es superior a usar oxitocina sola, con índice de confianza justamente del 95%, que va de 0,58 a 0,86. Recuerden ustedes, cuando es menos de 1 es a favor de la intervención, y cuando no llega a 1, según la evidencia científica, es justamente estadísticamente significativo. Entonces, el riesgo absoluto de hemorragia postparto mayor de 500 mililitros después de un parto vaginal fue de 10.1 frente al 14.5% después de un parto por cesárea. Es decir, todo a favor de la intervención de usar oxitocina más misoprostol. Otro trabajo de oxitocina más ergometrina versus oxitocina solo. ¿Qué nos habla? Un riesgo relativo de 0.70, es decir, a favor de la intervención. Eso significa que usar oxitocina más ergometrina es superior a oxitocina sola, justamente para prevención de hemorragia postparto. Entonces, toda la evidencia científica nos está dando a favor de la asociación de medicamentos. Otro estudio, carbetocina versus oxitocina sola, nos habla justamente
con un riesgo relativo de 0,72, con índice de confianza del 95%, que va del 0,56 a 0,93. Es decir, es estadísticamente significativo y a favor de la intervención. Es decir, si usted utiliza carbetocina y le compara con oxitocina sola, es superior la carbetocina para prevención de hemorragia postparto. Entonces, vean, ¿qué concluye justamente estos trabajos científicos? Que el uso de oxitocina más misoprostol, oxitocina más ergometrina o carbetocina redujo inclusive el uso de uterotónicos adicionales o transfusión sanguínea en comparación con oxitocina sola. O sea, toda la evidencia científica actual a favor justamente de esta intervención de la asociación de medicamentos. Hay otro estudio que compara el ácido tranexámico más oxitocina para prevención de hemorragia postparto. Este estudio es un metaanálisis del año 2020. ¿Y qué concluye? Que el uso de ácido tranexámico más oxitocina. ¿Qué dosis usamos de oxitocina? Recuerden, 10 unidades intramuscular o 10 unidades intravenoso. El ácido tranexámico utilizamos 1 gramo intravenoso o en 10 minutos. Y dicen que si es que es después de un parto vaginal, puede utilizarse una vez que se realizó el campeo oportuno de cordón umbilical. Y si es para una cesárea, que debe utilizarse antes de la incisión de piel. Y se ha visto con excelente evidencia a favor del uso del ácido tranexámico más oxitocina como preventivo de hemorragia postparto. Otro estudio clínico aleatorizado doble ciego del año 2021, en el cual se vieron más de 4.100 pacientes que recibieron como profilaxis con el ácido tranexámico. Vieron que el ácido tranexámico también está a favor de la intervención. Es decir, asociación de medicamentos, oxitocina con misoprostol, oxitocina sola, es superior a usar oxitocina sola en cuanto a prevención de hemorragia postparto. Toda la evidencia científica actual está a favor de esta intervención. En un metaanálisis del año 2018, de ensayos clínicos autorizados, la oxitocina fue más eficaz que el placebo o ningún tratamiento para prevención de hemorragia postparto. Por supuesto que sí. Como dije hace un momento, si usted utiliza oxitocina, es superior a no usar nada. Pero si usted utiliza asociación de medicamentos, eso es superior a usar oxitocina sola. Toda la evidencia científica me da para aquello. ¿Cómo usamos la oxitocina? Entonces, la oxitocina en la actualidad se recomienda en 10 unidades intramuscular o 10 unidades intravenoso. Entonces, vean, es fantástico usar justamente la oxitocina, porque provoca una contracción uterina, y esa contracción uterina contrae justamente las arterias violadas y disminuye el riesgo de hemorragia postparto. Entonces, ¿cómo usamos el misoprostol? Recuerden que el misoprostol generalmente se recomienda 600 microgramos bioral. La Organización Mundial de Salud recomienda justamente esta dosis. Ha habido estudios que utilizan 200 y 400 microgramos sublingual, pero la OMS justamente recomienda que se utilice 600 microgramos, que puede ser bioral, vía sublingual, vía vocal o inclusive vía rectal. Ojo, ¿cuál es la diferencia de vía oral y la vía bucal? Vía oral significa que usted le da a tomar esas pastillas. Aquí en el país tenemos el misoprostol de 200 microgramos, le damos 3 pastillas a tomar. Y la vía bucal, en cambio, usted coloca las 3 pastillas entre la mucosa bucal y los carrillos dentales para que se disuelva. Es la diferencia. No usemos nunca misoprostol por vía vaginal para el MATEV. ¿Por qué? Por sangrado uterino que se presenta puede expulsarse de las tabletas y no haber una buena absorción. Entonces, lo recomendable, recuerden, vía oral, sublingual o bucal. Tiene un inicio mucho más rápido. Generalmente en 10 a 15 minutos el tiempo justamente de acción. Pero también puede iniciarse justamente por vía rectal, aunque el tiempo de acción es un poco más demorado. La vida media del misoprostol generalmente con esta dosis es de 20 a 40 minutos. La Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología y la Organización Mundial de la Salud recomiendan 600 microgramos de misoprostol por vía oral cuando no se dispone de uterotónicos inyectables. Eso nos habla justamente de la evidencia científica. ¿Cuáles son los efectos secundarios del misoprostol? Generalmente, escalofríos y fiebre. Y se ha visto que primero empieza con escalofríos y luego presenta fiebre. Otros efectos pueden incluir vómitos o incluir diarrea. Entonces, vean, son efectos secundarios del misoprostol. Pero recordemos,
que si tiene efectos secundarios, podemos manejar estos efectos secundarios. Si hay fiebre, le puedo dar un antipirético. Ojo, pero si hay una hemorragia postparto, recuerden, puede haber compromiso o aumento de morbilidad de esa persona. ¿Cómo se utiliza la ergometrina? La ergometrina, recuerden que es un derivado del cornezuelo de centeno. Se utiliza entonces generalmente de 0.2 miligramos intramuscular. La acción es a los 2 a 5 minutos. Inclusive está descrito por evidencia científica que usted puede inyectar directamente en el miometrio de ergometrina. Se puede no poner intravascular, o sea, intravenoso. Ojo, hay estudios que dicen que se podría poner intravascular. Y si se pone, debe ponerse lentamente. Pero la mayoría de estudios recomiendan no utilizar intravascular, o sea, intravenoso, no utilizar. ¿Por qué? Porque puede haber efectos adversos potenciales, sobre todo efectos cardiovasculares o cerebrovasculares graves. Porque a veces produce vasoconstricción. Y si produce vasoconstricción coronaria, puede dar un infarto del miocardio. Entonces, la recomendación es utilizar la ergometrina generalmente por vía intramuscular, no intravenoso. Entonces, debido a los efectos vasoconstrictores que presentan estos medicamentos, contraindicados, como les dije, en cualquier tipo de hipertensión, en fenómeno Raynaud, en arteriopatía coronaria conocida, o de pronto una hipersensibilidad al fármaco. Entonces, en esos casos, por favor, no utilizar ergometrina. ¿Cómo usamos la carbetocina? Recuerden que la carbetocina es un análogo de la oxitocina. Hay un estudio metaanalítico del año 2018 que compara la carbetocina con la oxitocina y sabemos que es superior la carbetocina. Ojo, fue más eficaz que la oxitocina sola. ¿Vean? O sea, todo a favor de la intervención del uso de la carbetocina. Un estudio metaanalítico del año 2021 de ensayos clínicos aleatorizados, ojo, que comparaba justamente luego de una cesárea, la carbetocina fue superior a la oxitocina. Es decir, la carbetocina, según la evidencia científica, es superior a la oxitocina, tanto por un parto vaginal o tanto luego de una cesárea. La carbetocina se administra generalmente 100 microgramos por vía intravenosa durante 30 a 60 minutos, pero también puede administrarse por vía intramuscular. Entonces, vean, carbetocina, 100 microgramos, intramuscular o intravenoso. La misma dosis se puede utilizar para un parto vaginal o de pronto después de una cesárea. La evidencia del ácido tranexámico. Recuerden, el ácido tranexámico es un antifibrinolítico. Ojo, la evidencia actual es a favor de la asociación de ácido tranexámico con oxitocina. ¿Cómo se utiliza el ácido tranexámico? Generalmente se utiliza 1 gramo intravenoso durante 10 minutos. Cuando se va a usar el ácido tranexámico como profiláctico, justamente de hemorragia postparto, usando el MATEV, recomiendan luego del clampeo del cordón umbilical. En cambio, cuando va a ser utilizarse el ácido tranexámico por una cesárea, recomiendan antes de la incisión de la piel. Entonces, vean, es fundamental el uso del ácido tranexámico más oxitocina. Se ha visto que el ácido tranexámico atraviesa la placenta, pero se ha visto que no hay ningún problema en cuanto al feto o al recién nacido. No hay ningún problema. Entonces, a favor de la intervención del ácido tranexámico. Hay una publicación del año 2022 de la Federación Internacional de Ginecobstetricia. Ellos están a favor justamente del uso del ácido tranexámico, pero ellos recomiendan que se utilice en casos de alto riesgo. Eso fue justamente en marzo del año 2022. Pero he consultado en mayo de 2022, hay estudios que nos hablan a favor de la intervención del uso del ácido tranexámico para prevención en todo tipo de partos, no solamente de alto riesgo. Con relación al masaje uterino, la evidencia actual nos habla que no hay evidencia suficiente que justifique el masaje uterino como preventivo de hemorragia postparto. Ojo, si ya recibió los retractores uterinos. Entonces, un metaanálisis inclusive del año 2018, donde se estudiaron 3.842 pacientes de masaje uterino justamente para reducción de hemorragia postparto. Se vio que la profilaxis de uterotónicos, si ya se utilizó, no ameritaba el masaje uterino. Entonces, actualmente se habla al no masaje uterino si ya recibió los uterotónicos. Amigos, quería compartir esta nueva evidencia científica y sobre todo en base a los estudios clínicos aleatorizados y metaanálisis, todos a favor de la intervención
de Asociación de Medicamentos y sabemos que es superior al manejo expectante para prevención de la hemorragia postparto. Si es que hay alguna inquietud, alguna pregunta, gustoso en poder contestar. Muchas gracias, doctor Lino. Excelente su exposición. La doctora Marlene Arroyo, no sé si tiene algún problema con el internet. Que no les... Parece que sí. Parece que sí, no se le escucha bien. No sé si me escuchan este momento. Sí, doctora. Se escucha, entrecortado se escucha, doctora. Esta pregunta. Doctora Marlene, no se le escucha muy bien el audio. No se le escucha. Voy a tomar yo la palabra porque es muy entrecortada la comunicación. Bueno, les pido disculpas entonces. Ya, muchas gracias, doctores, de parte de Exceltis, primero por sus excelentes charlas, agradecidos por la participación también. Vamos a tomarnos unos minutos para las preguntas, hay muchas preguntas, pero vamos a hacer las principales. Entre ustedes pueden decirnos quién va a responder. Estefanía Echeverría nos dice, en una paciente con síndrome de ovario poliquístico, ¿qué técnica de reproducción asistida recomiendan? ¿Aló? Hola. Sí, doctora, sí la escuchamos, doctora. Bueno, el síndrome de ovario poliquístico es otra de las patologías que muy frecuentemente es causa de infertilidad, teniendo en cuenta que el factor común de estas pacientes es la anovulación. A ella hay que hacerlas ovular con tratamientos de estimulación ovárica. También hay que estar pendiente de sus condiciones, por ejemplo, controlar el peso, ver si hay, en cuanto al sistema metabólico, ver cómo está el índice de la resistencia a la insulina, glucosa, el OMA, todos esos parámetros hormonales. A este tipo de pacientes hay que irlos controlando porque a largo plazo pueden ser pacientes potencialmente diabéticas. Entonces, estas pacientes con síndrome de ovario poliquístico no solamente es el hallazgo ultrasonográfico de la presencia de múltiples folículos alrededor del ovario, sino que también están acompañadas de otra sintomatología como la resistencia a la insulina. Están mujeres con trastornos menstruales debido a su anovulación u oligoanovulación. Entonces, a ella, si corrigiendo el problema de su anovulación, se les puede inducir la ovulación si están dentro de su índice de masa corporal, pero si salen del índice de masa corporal, a ella hay que ayudarlas con menotropinas o si no, con menotropinas e inseminaciones o menotropinas con técnicas de fertilización in vitro. Perfecto, doctora, muchas gracias. La doctora Gladys Mera dice, primero les felicita y les agradece por la charla. Dice, en caso de infertilidad secundaria, ¿se puede llevar a cabo estos procedimientos? Los procedimientos de fertilización in vitro o de medicina reproductiva sí se pueden realizar en este tipo de pacientes, pero digamos que es como que muy difícil recibir en el consultorio a una pareja que de una le pida técnicas de reproducción asistida. Hay algunas que ya vienen informadas, habiendo investigado en Google y teniendo mucha información sobre el asunto, pero hay otra mayoría que viene con desconocimientos de todas estas técnicas que pudiéramos ofrecerle. Pero con infertilidad secundaria es aquella paciente que sí ha podido lograr el embarazo, sea que haya terminado en un embarazo a término o no, claro que se pueden utilizar este tipo de técnicas.
Perfecto, gracias, doctora. Otra pregunta. Doctor, hay lugares donde no se encuentra el ácido tranexámico. ¿Con qué otra medicación se lo puede sustituir? Como dije hace un momento, la asociación de medicamentos es superior a usar oxitocina sola o al manejo expectante. ¿Qué podemos? Si no tengo acceso, muy bien, use oxitocina más misoprostol. No tiene misoprostol, entonces use oxitocina más ergometrina. No tengo ergometrina o no tengo oxitocina, use carbetocina. Entonces, vean, hay algunas alternativas. No es que en todos los casos usamos solo ácido tranexámico. El ácido tranexámico más oxitocina es uno de los esquemas que facilitan o disminuyen el riesgo de hemorragia postparto. Pero usted puede usar cualquiera de ellos. Insisto, oxitocina más misoprostol, un esquema. Oxitocina más ergometrina, otro esquema. Oxitocina, ácido tranexámico, otro esquema. Y el otro, carbetocina sola. Cualquiera de ellos es superior a la oxitocina sola o al manejo expectante. Otra consulta para el doctor Lino. Dice, una duda. ¿Se utiliza las mismas dosis de monoterapia en la terapia combinada de útero tónicos en MATEP o existe alguna modificación? No le escuché, se le escuchó entrecortado. ¿Puede repetirme, por favor, la pregunta? Perdón, doctor. ¿Ahí me escucha? Ahora escucho mejor. Ya. Dice, ¿se utiliza las mismas dosis de monoterapia en la terapia combinada de útero tónicos en MATEP o existe alguna modificación? Bueno, cuando usamos MATEP, recuerden que la norma, por ejemplo, y les dije del Ministerio de Salud Pública, dice la oxitocina 10 unidades intramuscular o 5 intravenosa. La evidencia actual nos habla 10 unidades intramuscular o 10 intravenosa de oxitocina. Es la misma dosis. El misoprostol. El misoprostol son 600 microgramos, que es la dosis similar que se utiliza cuando usted utiliza misoprostol solo para el manejo activo. La ergometrina, si usted utilizara sola, es 0.2 miligramos intramuscular. Cuando usa asociado a oxitocina, es 10 unidades de oxitocina intramuscular o intravenoso, y la ergometrina 0,2 miligramos intramuscular. Es lo mismo. Hay una combinación de oxitocina más ergometrina, se llama sintometrina, que tiene 5 unidades de oxitocina y tiene 0,5 miligramos de ergometrina. Se puede, si recuerdan, ya dije, ese momento es 1 gramo intravenoso en 10 minutos. Entonces, vean, son similares dosis que se utilizan que usar aisladamente o separadamente su medicamento. Muchas gracias, doctor. Yo creo que voy a hacer unas 2 preguntas más y terminamos, ¿no? Dice, ¿nos puede indicar si en la actualidad se lleva a cabo estos medicamentos de prevención HPP? Gladys Mera nos comenta eso. Bueno, HPP de hemorragia postparto, justamente son medicamentos de prevención. Como sugerencia, si usted quiere prevenir hemorragia postparto, utilice justamente el MATEP, porque ese es el enfoque del MATEP. Si sabemos que el 70% de casos de hemorragia postparto es por falta de contracción, es decir, por hipotonía uterina o atonía uterina. Entonces, ahí viene el enfoque del MATEP. Utilicen todos los casos, ya sea por un parto vaginal o ya sea por una cesárea. La prevención es el éxito justamente de evitar la hemorragia postparto. Entonces, mi sugerencia a ustedes, utilicen la combinación de medicamentos. ¿Cuándo? Dentro del primer minuto del nacimiento y, ojo, descartando la presencia de otro niño. Si usted utiliza oxitocina más isoprostol, utilicen ese tiempo, luego del nacimiento del bebito, descartando la presencia de otro niño. Si utiliza oxitocina, ergometrina, igual, similar. Si utiliza carbetocina, similar. La única diferencia es cuando usted utiliza la oxitocina más ácido tranexámico, se recomienda, si es que es luego de un parto vaginal, se utilice luego de haber ampliado el cordón umbilical, el ácido tranexámico.
La oxitocina sí, luego dentro del primer minuto luego del nacimiento. Y si es que es por una cesárea el parto, ojo, recomiendan el ácido tranexámico antes de la incisión en la piel. Es la única diferencia. Los demás siempre se utiliza después del nacimiento, dentro del primer minuto y descartando la presencia de otro niño. Gracias, doctor. Y como última pregunta, ya que tenemos muchas, pero por el tiempo no nos da, ¿se utiliza aún el balón de Bakri en hemorragia? Por supuesto que sí. El balón de Bakri es uno de los métodos de control de hemorragia postparto bastante efectivos, pero el balón, ¿cuándo se utiliza? Recuerde, si yo tengo un problema de hemorragia postparto, como dije hace un momento, siempre vamos con las 4T. Las 4T es tono, trauma, tejidotromina. Sobre todo cuando yo tengo un problema, por ejemplo, de tono. Entonces, usted utiliza retractores uterinos, que, ya hablando de hemorragia postparto, es diferente el manejo. Hemorragia postparto, por ejemplo, la oxitocina para hemorragia postparto se utiliza en dosis que van entre 50 a 200 miliunidades por minuto. ¿Cómo consigo esto? Yo consigo, por ejemplo, viniendo 4 ampollas de oxitocina diluidas en 500 mililitros de solución isotónica y pasándole entre 60 a 125 ml hora. Entonces yo consigo una buena contracción uterina. Si con la oxitocina no corregí, yo puedo usar misoprostol. ¿Cuánto? La dosis es diferente. Son 800 microgramos que puede ser sublingual, bucal, bioral o rectal. Si usted con la oxitocina y luego le puso mismo, sigue sangrando, no hay buen tono, puede usar ergometrina siempre y cuando no haya contraindicación. Si usó los uterotónicos y ve que la paciente sigue sangrando, el útero sigue flácido, ojo, puede ir por vía vaginal al clampeo de arterias uterinas. Y si sigue sangrando, vamos ahí sí al balón intrauterino. El balón intrauterino es una medida que va a evitar probablemente que vaya a la parte quirúrgica. Es decir, el mecanismo de acción del balón intrauterino, usted coloca un dispositivo dentro del útero que va a provocar una compresión hidrostática interna y va a disminuir el sangrado. Y por supuesto es excelente. Yo presenté un congreso médico hace poco tiempo, el uso de un año de balón intrauterino que se utilizó en el Hospital Docente Riobamba. 94% de efectividad. Y es un balón intrauterino casero que nosotros preparamos con preservativo y con sonda de Foley. El balón de compresión llamado balón de Bakri, que es el original, también tiene estudios que tienen 94% de efectividad. En nuestro estudio fue similar al uso del balón de Bakri. La diferencia son precios. El balón de Bakri probablemente cuesta entre 400 a 500 dólares. El balón que se utiliza casero con preservativo cuesta 3 dólares y la efectividad es similar. Y recuerde, si usted pone el balón y a pesar de eso sigue sangrando, ojo, no espere más, vamos a la parte quirúrgica. Y en la parte quirúrgica usted puede hacer de pronto ligaduras de hipogástricas, ligaduras de uterováricas, ligaduras de uterinas, inclusive puede realizar compresión del útero a través de ligaduras, por ejemplo, como tirantes al útero, ¿no? O inclusive, en último de los casos, si a pesar de todo sigue sangrando, vamos a histerectomía. Lo que no debemos hacer nunca es de inicio tengo una hemorragia postparto y voy a histerectomía. Yo he visto casos a veces insólitos, que pacientes jovencitas de 17 años que tienen un óbito fetal, que han tenido una hemorragia postparto, terminan en histerectomía. Pobre mujer.